a cada uno de ustedes que están en sintonía. Saludamos a nuestra hermana Jessie Paulina Valladares del lugar de Cauquenes. Dios le bendiga. Hermana Jessie, bendiga también a su familia, hermana Nina Miranda, sus hijos, ¿verdad? Y cada uno de sus nietos. También saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga, hermano Manuel. A nuestra hermana Claudia Beltrán, también nuestra hermana Carmen Contreras. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Están en sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras de madrugada. Amén. Aquí tempranito buscando al Señor porque necesitamos, amén, ser renovados. Necesitamos fortalecernos en el Señor porque de Él viene la fuerza, de Él viene la gracia y la sabiduría. El día de ayer concluimos el capítulo 19 del libro de Segunda de Samuel, libro histórico. Estamos estudiando la escritura, la historia del reinado de David, ya sucesor del rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Saúl, primer rey; David, el segundo rey. Ya estamos en su apogeo. Aquí hemos conocido muchos detalles, ¿cierto?, de esta historia, porque de David siempre conocemos cuando derriba al gigante, ¿verdad? Con la piedra. Solamente a veces conocemos eso, no conocemos más detalles de cómo fue su reinado, su caída, su levantamiento, cómo Dios lo levantó, ¿verdad? Y cómo terminó sus días no lejos de Dios, sino muy cerca de Dios, a diferencia del rey Saúl. Eso hace una gran diferencia, hermanos amados, de terminar los días lejos de Dios o cerca del Señor. Entonces el capítulo 20, en el nombre de Jesús, dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Aquí se está provocando otra sublevación, o sea, una vez muerto Absalón, que se había sublevado contra su padre, ahora se le subleva Seba. Cuando se estaban reuniendo, se comienza una discusión entre los de Israel y los de Judá, porque recuerde que David era de la tribu de Judá. Entonces, en esta discusión de ellos, apropiándose un poco del rey David, ellos, hermanos, eh, se aprovecha este hombre llamado Seba, toca la trompeta y hace que los de Israel se rebelen contra el rey David. Levanta una rebelión. Entonces todos los de Israel abandonaron, dice, a el rey, y los de Judá permanecieron con David. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y la puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado, y dijo a David a Abisai: Seba, el hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado en sus lomos el cinto, y con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío?
y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel, Bet y Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer se había dado voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Y ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es la madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad del Señor? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga las cosas. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entrega a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió a Jerusalén, al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benanía, hijo de Joaida, sobre los cereteos y peleteos, y adoran sobre los tributos. Y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc, Abiatar, sacerdote. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Esta rebelión que levanta este hombre llamado Seba fue extinguida por los hombres de David, y en esto quedó todo. Aquí hay dos detalles importantes y hasta tres detalles que podemos rescatar. Uno, las concubinas, las 10 concubinas que quedaron, ¿cierto? Cuando Absalón eh, se tomó el reinado, ¿se acuerda? Que también está marcado ese detalle que Absalón duerme con las concubinas de su padre. A luz del día colocaron una tienda, ¿cierto?, en el terrado, y Absalón tuvo relaciones sexuales con estas mujeres, con las concubinas de David. Y cuando David vuelve, ya no tiene más una relación con ellas. Las encierra, las alimenta hasta que ella muere. ¿Mm? La muerte de Amasa, al quedarse unos días más, ¿verdad? O al demorarse, ¿cierto?, con el tiempo, se sospechó que este hombre se había rebelado también contra el rey, y también se le dio muerte, ¿m?, por mano de los hijos de Sarbia, más bien por mano de Joab. Y la entrega, ¿cierto?, de este hombre, o la cabeza de Seba, termina
extinguiendo totalmente esta rebelión en contra de David. Nosotros hemos hablado durante toda esta historia que esto es producto del pecado de David, de, de cuando él peca contra el Señor, ¿verdad? Y David proclama una sentencia contra el hombre de la historia, no sabiendo que era él, por supuesto. Proclama la muerte de aquel hombre, pero también el pago de 4 tantos por lo que él había hecho. Y la sentencia fue que la espada nunca se iba a apartar de su casa. David en su vida vivió tragos muy amargos. Sus hijos fueron partícipes de muchas cosas. Llevamos Arnón que viola a Tamar, Tamar que se ve desposeída, Absalón que mata a Arnón, Absalón que se rebela contra su padre. Entonces fue una vida, una trama. Yo creo que si algún escritor hubiera querido escribir una teleserie con esto, con la vida de David, se hubiera hecho famoso. Aquí hay una trama tremenda, producto de la falta de David contra el pecado de David, perdón, contra Dios. Estos detalles a nosotros nos enseñan, hermanos, un poquito más con respecto a nuestro caminar, cómo nosotros debemos atender la voz de Dios y sujetarnos a Dios. El corazón de David siempre estaba inclinado hacia el Señor. Pero esto no termina acá. Con esta rebelión todavía queda. ¿Mm? Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que debemos tener mucho cuidado en nuestro caminar. Mirad bien, el apóstol Pablo dice, mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Mm? Los días son malos. Y ciertamente vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas actitudes como hijos de Dios. Las vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Por eso no es bueno, hermano, hermana, dejar de lado el consejo de Dios. Cuando vamos a la iglesia y nos habla el Señor por medio de un predicador, por medio de un pastor, cuando tomamos la Escritura, que tiene que ser, hermano, nuestra condicionante día a día, tomar la Escritura para ir creciendo, para ir, hermanos, fundamentando nuestra fe. Debemos acatar el consejo. Hoy día el pecado de rebelión se ha ido manifestando en los creyentes. Sí, se ha ido acentuando. Los creyentes se rebelan, ¿verdad? Hacen un evangelio particular y es un pecado que está manifiesto hoy día, la rebelión de los creyentes. Van cuando quieren a los cultos, hacen lo que quieren, y eso se llama rebelión, no se llama sujeción. Los justificativos que ellos puedan, hermanos, poner delante de Dios, para algunos son bien loables, pero debemos meditar qué es lo que Dios quiere. Por eso que si estudiamos, o como hemos venido estudiando, la historia entre David y Saúl, como dije al principio, David termina sus días en Dios. En cambio, Saúl no. Saúl termina en rebelión, consultando una divina. Eso hace una gran diferencia, hermano. Y aunque Dios permitió que se le apareciera a Samuel en espíritu y le confirmara la sentencia a Saúl, no es porque Dios se haya agradado de Saúl y le haya hecho caso de lo que él necesitaba en ese momento, sino que era para confirmar el desagrado que Dios tenía contra Saúl por haberse rebelado. La rebelión no es buena. La rebelión no es buena, hermano. El pecado de rebelión fue el primer pecado que hubo. Usted mira, no, sí.
Satanás se rebeló en el cielo contra Dios. Después induce al hombre a desobedecer, a transgredir un mandamiento, que era de todo fruto de los árboles puedes comer, pero del fruto del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no comerás, ¿verdad? Porque el día que comas ciertamente morirás. La primera rebelión se produce en el cielo. Y el pecado de rebelión es peor que el pecado de adivinación, o como el pecado de adivinación, dice el mismo profeta Samuel, se lo dice Saúl. Porque aunque Saúl fue descubierto en su pecado, no lo confiesa ni se arrepiente. En cambio, David, cuando es descubierto en su pecado, él lo confiesa y se arrepiente. La Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta, perdón, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso hemos ido estudiando este libro, para que entendamos, hermanos amados, y sopesemos nuestra vida espiritual, cómo la estamos llevando. Y a veces nos conformamos con ir al culto, ¿verdad? Y en el culto realmente somos cristianos. En el culto somos hijos de Dios porque lloramos, porque adoramos a Dios. Pero salido ya del culto, se nos olvida nuestra naturaleza. Y nos rebelamos. Ahora, el Señor puso un ejemplo, y con esto voy concluyendo. Y puso un ejemplo de 2 hijos. Un padre que tenía 2 hijos. Y a uno le dice, ve a trabajar a mi viña. Y él le dice, sí voy. Pero no fue. Y al segundo le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y no fue. Pero en el camino se arrepintió y fue. Y preguntó el Señor, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Y ellos dijeron el segundo. Y él les dijo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan, predicó el Evangelio, y muchos obedecieron. Pero los religiosos se rebelaron, no creyeron y no fueron. Pero ellos sí le decían sí a Dios. Amén. Pero no obedecían. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana. Hermano, amigo, le invitamos a compartir este video. Le invitamos también